Minovia dijo que estaba embarazada y me prosionó para que comprara una casa. Ella no sabía que me había hecho una vasectomía el año anterior. Le segui la corriente en el baby shower delante de toda su familia. Me levanté para hacer un brindis. Luego le entregué el informe del médico y felicité al verdadero padre que estaba depuis justo a su lado. El día que mi novia Chloé me dijo que estaba embarazada debería haber sido el día más feliz de mi vida. Estaba de pie en medio de nuestro salón sosteniendo uno de esos palito blanco. Lágrima de alegría corrió por su cara. Cayó en mi brazo, solozando sobre cómo no podía esperar para empezar nuestra familia. Como esto era un sueño hecho realidad. La sostuve. La abracé. Le dije que estaba feliz. Fui un actor muy convincente. Porque en ese momento, mi corazón no estaba lleno de alegría. Era un vacío frío y desolado. Mi mente era un torbellino de confusión, presión y un único hecho biológico innegable. Ese bébé no era mío. Este el secreto que Chloé no sabía. Hace 18 meses, mucho antes de conocerla, me hice una vasectomía. Mi relación anterior había terminado en un susto de embarazo caótico y traumático, y había tomado la firme y privada decisión de no traer un hijo a este mundo hasta que estuviera absolutamente seguro de estar con la persona adecuada y en una relación estable y comprometida. Me sometí al procedimiento y 6 semanas después, volví para las pruebas de seguimiento. Los resultados fueron concluyentes. Mi recuento de espermatozoide era cero. Era, a todos los efectos, estéril. No se lo había contado a Chloé. Nuestra relación, aunque seria, aún no había llegado a la etapa de planificación familiar concreta y logística. Habíamos hablado de que retener hijo algún día, pero siempre de una manera vaga y abstracta. Planeaba decírselo, por supuesto, era una conversación que sabía que tendríamos que tener cuando algún día empezara a convertirse en pronto. Pero su anuncio sorpresa me había emboscado. Se había precipitado y, al hacerlo, había revelado todo su jugo. Su lágrima de alegría se secaron notablemente rápido, reemplazada por un enfoque férreo y práctico. No podemos criar a un bébé en este apartamento diminuto, Ryan, dijo, su voz de repente muy seria y profesional. Necesitamos una casa de verdad con un patio, por el bebé. Y ahí estaba, el motivo. Los últimos meses, había estado obsesionada con la idea de comprar una casa, enviándome constantemente anuncios de propiedad cara muy por encima de nuestro presupuesto. Yo había sido la voz de la razón, diciendo que necesitábamos ahorrar más, esperar hasta que estuviéramos más seguros financieramente. Ahora, tenía un biológico bajo la manga para jugar. El bebé era su palanca, la lave para desbloquear la vida de lujo suburbano que sentía que merecía. La rabia que sentí era algo frío y silencioso. Esto no era solo un simple acto de infidelidad. Esto era una conspiración. Esto era un intento calculado y premeditado de estafarme, de atraparme en una hipoteca y 18 años de responsabilidad financiera por un hijo que no era mío. Mi primer instinto fue enfrentarla, arrojarle l'informe de la vasectomía a la cara y ver cómo se desmoronaba en su mentira. Pero ¿dónde estaba la justicia en eso? Sería una discusión caótica y privada. Crearía una nueva mentira, una nueva historia que inventar. Afirmaría que yo era el que mentía, que estaba tratando de eludir mi responsabilidad. No, una traición tan elaborada merecía una conclusión más teatral. Ella quería interpretar el papel de la radiante futura madre. Bien. Yo interpretaría el papel del devoto y comprensivo futuro padre. La dejaría construir su escenario, decorar su plateau e invitar a todo su público. Y cuando el telón finalmente se levantara para su gran actuación, yo estaría allí para reescribir el final. Empecé a observar. Me convertí en un détective silencioso en mi propia vida. Sabía que el bébé tuvo que ser concebido hace unas 9 semanas.
Revisé sur Redes Social, su calendario. Y estaba, una conferencia de trabajo en otra ciudad, una conferencia que ahora dudaba seriamente que hubiera ocurrido alguna vez. En las fotos que había publicado de ese fin de semana, un hombre era una presencia constante, su mejor amigo del trabajo, Ben. Estaba en todas las fotos. Su brazo un poco demasiado cerca de ella. Su sonrisa un poco demasiado íntima. Ahora tenía su nombre. Ben, el probable padre. Ese fin de semana, le dis à Chloé que tenía razón. Necesitábamos ser responsable. Necesitábamos encontrar una casa para nuestra nueva familia. La mirada de triunfo en su rostro era repugnante. Pasó todo el fin de semana arrastrando a jornada de puerta abierta. Sonré. Assenti. Is pregunta inteligente sobre los impuestos a la propiedad y los distrito escolar. Era la imagen perfecta de un futuro padre comprometido. No tenía ni idea de que no solo estaba mirando casa. Estaba reuniendo información, esperando mi momento y planeando el baby shower más elaborado, más público y más satisfactorio que nadie hubiera visto jamás. Actualización 1. Los últimos 7 meses han sido el periodo más surrealista y falso de mi vida. Me he convertido en un maestro del asentimiento de apoyo, la sonrisa alentadora, la emoción fingida. He interpretado el papel del orgulloso futuro padre de manera tan convincente que creo que merezco un premio. La búsqueda de casa se convirtió en el foco central de nuestra vida. Chloé era implacable. Cada fin de semana era una maratón de jornada de puerta abierta y reunión con agente inmobiliario. Sus padres se involucraron, por supuesto. Estaban encantados con la noticia de su primer nieto y apoyaban plenamente la búsqueda de Chloé para que yo comprara una casa. Me enviaban enlaces de anuncio, me llamaban para pedir ma actualización y me ofrecían consejo financiero no solicitado. Les agradecía a todo cortésmente mientras me sentía como un personaje en una obra de teatro muy extraña y de desarrollo muy lento. Me convertí en un experto en crear retraso creíble. Era la viva imagen de la prudencia financiera. Cuando encontraban una casa que consideraban perfecta, yo era el que encontraba los defectos. Elle informe de la inspección muestra alguno problema potencial en los cimientos, decía yo con gravedad. Es demasiado riesgo para el bebé. O hablé con el banco y con los tipos de interés actual, estaríamos sobreapalancado. Tenemos que ser inteligente con esto. Incluso conseguí la preaprobación para una hipoteca enorme, un paso que hizo que Chloé estallara de alegría. Era un proceso simple y reversible, pero para ella, era una señal concreta de mi compromiso. Cada movimiento que hacía estaba diseñado para reforzar su creencia de que su plan estaba funcionando a la perfección. Ella pensaba que mi cotla era simplemente mi naturaleza aburrida y predecible. No tenía ni idea de que era una estrategia calculada para ganar tiempo. Mientras tanto, la observaba a ella y observaba a Ben, el mejor amigo del trabajo. Estaba cada vez más presente, siempre bajo el pretexto de ser un amigo comprensivo. Venía a cenar. Ayudaba a montar la cuna del bebé, un acto de una ironía tan profunda que era casi poético. Me daba palmadita en la espalda y decía cosa como, era un hombre afortunado, Ryan. Va a ser una gran madre. Yo solo sonreía y assentia, mientras sentía el impulso de preguntarle si ya tenía alguno buenos nombre elegido. La pieza central de este gran órgano era, por supuesto, el baby shower. La madre y la hermana de Chloé se encargaron de la planificación. Iba a ser un evento masivo, una gran fiesta con Catherine en casa de su padre con docena de invitado de su lado de la familia y todo nuestro amigo en común. Chloé insistió en que Ben estuviera en la lista de invitado. Ha sido un gran apoyo en todo esto, dijo, con los ojos brillantes de falsa sinceridad. Ya es como un tío para este bebé. Por supuesto, dije, tenemos que invitar a Ben. Incluso me ofrecí a pagar la mitad de los gastos de la fiesta.
Transferi una cantidad significativa de dinero a la cuenta de su madre. Fut una inversion. Estaba financiando la construction de mi propio patíbulo, y quería que fuera perfecto. La pieza final de mi propio plan era la más importante. Llamé al urologo que me había realizado la vasectomía. Le expliqué que necesitaba una carta formal notariada para mi registro médico. La carta era simple. Detalaba la fecha de mi procedimiento, las fecha de mi prueba de seguimiento y una declaración final firmada por el médico que confirmaba con certeza médica que mi recuento de espermatozoide era cero y que era estéril. Recibí la carta en un sobre selado hace una semana. Ha estado en el cajón superior de mi escritorio desde entonces. Es una sola hoja de papel que contiene más poder destructivo que una bomba. El baby shower es mañana. La casa está decorada. Los regalos están envueltos. Los invitados están confirmados. Chloé está radiante. La imagen perfecta de una resplandeciente futura madre. Elle a créé que esta a un dia de la culmination de su grand plan. Piensa que esta a punto de ser celebrada. No tiene ni idea de que esta a punto de ser expuesta. Actualización do. El baby shower fut, según todo, un evento espectacular. La madre de Chloé se había superado a sí misma. La casa y el patio trasero estaban decorado con una explosión de buen gusto de rosa y azul pastel. Había globo, serpentina, una montana de regalo bellamente envuelto y un pastel de trepiso con uno pequeño patuco de bébé en la parte supérieure. Era una fantasia perfecta para Instagram. Legué con Chloé, interpretando mi papel. Me mezclé con la gente. Acepté las felicitaciones de su tía y tío. Estreché la mano de los socio-comercial de su padre. Yo era el orgulloso y feliz futuro padre. Incluso tuve una larga y terriblement agradable conversation con Ben, el verdadero padre. Estaba en su elemento, el amigo encantador y comprensivo. Me dio una palmada en la espalda. Me dijo que era un hombre afortunado. Estuve de acuerdo. La ironia era tan densa que sentia que caminaba a través de ella. Después de una hora de charla trivial y de abrir regalo, tanta ropita diminuta, tanto artilugio inútil, llegó el momento. La madre de Chloé, radiante, golpeó una copa con una cuchara para llamar la atención de todo. Solo quiero agradecerle a todo por venir a celebrar este hermoso día, dijo. Estamos todo muy emocionado de dar la bienvenida a un nuevo miembro a nuestra familia. Y ahora me gustaría pedirle al orgulloso futuro padre, Ryan, que diga una palabra. Un silencio se apoderó de la multitud. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Este era el momento. La hora del espectáculo. Me levanté, con una copa de champán en la mano, una cálida y ensellada sonrisa en mi rostro. Chloé me miró, con los ojos brillantes de adoración. Pensó que estaba a punto de ser colmada de elogio. Gracias a todo, comencé, mi voz clara y firme. No soy mi buen orador, pero esta es una ocasión especial. Hoy se trata de celebrar una nueva vida. Se trata de celebrar la maternidad, y se trata de celebrar la familia. Es una posa y miré a mi alrededor a todas las caras sonrientes y expectantes. La familia, continué, se construit sobre una base de confianza, de honestidad, de amor incondicional. Y mientras estoy aquí, a punto de empezar mi propia familia, he estado pensando mucho en eso principio. Estoy increíblemente emocionado de que Chloé se convierta en madre. Sé que tiene todo el amor y el apoyo que podría necesitar aquí mismo en esta sala. Así que, quisiera hacer un brindis. Pero primero, tengo dos regalos muy especial que compartir. Uno para la futura madre y otro para el hombre que ha sido tan increíblemente comprensivo a lo largo de este viaje. Miré directamente a Ben. Estaba de pie cerca de la mesa de regalo. Una mirada engreda y satisfecha en su rostro. Pensaba que estaba hablando de él de una manera amistosa.
Mi prime regalo, dis-je, mi vos sonando con falsa alegria, et una sincera félicitación al verdadero padre. Giré mi cuerpo, levanté mi copa y miré directement à Ben. Felicidad, Ben, dis-je, mi sonrisa inquebrantable. Real mos deseo a ti a clotodo el o mejor en vuestro futuro junto. Un murmulo confuso recorrió la multitud. El rostro de Ben passó de engredo a completamente perplejo. La sonrisa de Chloé se congeló, luego desapareció por completo, reemplazada por una máscara de pánico al rojo vivo. Pero no había terminado. Y mi segundo regalo, dis-je, mi voz volviéndose fría, es para ti, Chloé. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre blanco, impecable y celado. Caminé hacia ella, mi paso resonando en el silencio atónito. Me miraba fijamente, con los ojos desorbitado por el terror, como si acabara de darse cuenta de que el suelo bajo supiera una trampilla. Le entregué el sobre. Esto, dis-je, mi voz ahora en un tono bajo y conversacional que todo podían oír, es una copia notariada del informe médico de mi vasectomía del ano pasado. Pensé que podría necesitarlo para tu archivo y para el certificado de nacimiento. Luego me volví hacia la multitude invitado horrorizado y sin palabra. Levanté mi copa de champán por última vez. Por la honestidad, dis-je, y por la familia. Tomé un sorbo de mi champán, dejé la copa suavemente sobre una mesa cercana y salí de la fiesta. El silencio detrás de mí fut absoluto. Fut el sonido de una demolición perfectamente ejecutada. Actualisation finale. Han pasado 6 meses desde que hice mi brindillant el baby shower del infierno. No me quedé para los fuegos artificial. Simplement me subí a mi coche y me marché, dejando un cráter en medio de la vida perfecta de Chloé. La historia de Hello que sucedió después me legó en fragmento de amigo y conocido en común que habían presenciado la explosión. Apparentement, en el momento en que salí, la fiesta se sumió en un caos absoluto. El silencio atónito fut roto por la madre de Chloé exigiendo saber que había en el sobre. Chloé, solozando histérica, se negó a abrirlo. Así que su padre se lo quitó de las manos temblorosa y leyó el informe del médico en voz alta. Todos los ojos se volvieron entonces hacia Ben. Atrapado, acorralado y enfrentado a la furia de toda la familia de Chloé, se desmoronó. Il lo admitió todo. El romance, la mentira, el plan. El baby shower se convirtió inmediatamente en una pelea a grito entre el padre de Chloé y Ben, mientras Chloé se quedaba sentada, catatónica, en medio de una montana de regalos de bébé que ya no eran suyo. Las consecuencias fueron una devastación rápida y total de la vida que Chloé había intentado construir. Su compromiso, por supuesto, había terminado. Los amigos que habían estado en la fiesta estaban horrorizados y la historia de su engano se extendió como la pólvora. Se convirtió en una paria social de la noche a la mañana. Su familia, que habían sido su mayor cómplice, estaban humillados y furiosos. No solo le habían mentido. Les habían hecho parse tonto delante de todo su círculo social. La están apoyando económicamente durante el embarazo. Pero su relación esta, según se informa, tensa hasta el punto de ruptura. Se sientan traicionado no solo por ella, sino por la hija perfecta que pensaban que tenían. Ben, el mejor amigo comprensivo del trabajo, ahora se enfrenta a la realidad de 18 años de manutención infantil. Su romance, que era un secreto divertido y emocionante, no sobrevivió a la dura luz de la exposición pública y la inminente responsabilidad. Me dicen que ya no es tan junto. El está legal y financieramente atrapado, pero no quiere tener nada que ver con ella personalmente. En cuanto a mí, lo primero que hice fue conseguir un abogado para asegurarme de que estaba completa y legalmente protegido de toda la situación. Enviamos una carta formal a Chloé declarando que, aunque no le deseaba ningún mal al niño, yo no era, y nunca había sido, el padre, y que buscaría acción legal por fraude y angustia emocional si alguna vez intentaba afirmar lo contrario.
Nunca respondió. La búsqueda de casa, por supuesto, terminó. Todavía estoy en mi apartamento y nunca he estado más agradecido por su diminuto tamaño. El dinero que me habían proporcionado para ahorrar para el pago inicial está ahora en un fondo de viaje. Estoy planeando un largo viaje al sudeste asiático el próximo año. Finalement tuve que encargarme de la montana de regalo de bébé que habían sido entregado en mi apartamento antes de la fiesta. Empaqueté cada uno de ellos, la cuna, el cochecito, la ropita, y en un acto final de redirección kármica, los doné todo a un refugio local para Madre Soltera. Mirando hacia atrás, mi venganza no fut el brindis en sí. El brindis fut solo la revelación. La verdadera venganza fueron los 7 meses que pasé siguiendo la corriente. De que construira su mentira hasta convertirla en un magnifico monumento imponente. De que invertira toda su esperanza, su sueño y su reputación en elo. Yo simplement me mantuve al margen y le proporcioné la cuerda. Ella construyó su propio patíbulo y, al final, todo el que hizo fut quitar suavemente la silla de debajo. Intentó atraparme, encerrarme en una vida que no elegí con un hijo que no era mío. Pero me subestimó. Pensó que yo era simple. Pensó que era un ingénuo. Nunca se dio cuenta de que a veces el hombre más calado de la habitación es el que está prestando más atención.